Comienza ahora. La caminata de la fe. Directo desde el Templo de la Fe. En preparación para la hoguera santa. Rumbo al jardín del Getsemaní. Olá, meus amigos, que Deus los bendiga a todos ustedes grandiosamente, em nome do Senhor Jesus. Nos encontramos aqui em nosso Templo de la Fe, em nossa sede nacional, com os pastores, as esposas de los pastores também, e preparando-nos para esta grande hogueira santa. A partir de hoje estaremos nesta caminata de fé, cada dia dando um passo mais hacia o altar. E nós outros estaremos, a partir de hoje, falando sobre o jardim del Getsemaní, lugar onde começou o sacrifício do Senhor Jesus, lugar onde Ele derramou grandes gotas de sangue, onde Ele produjo a sangue que salvou a nós outros. E eu quero que você nos acompanhe. Incluso eu quero começar este programa com o caso verídico da senhora Jorlet. Desde os 11 anos de idade começou a ter convulsões e logo começou a ter qualquer quantidade de problemas. Nós outros vamos a este caso verídico e em seguida volvemos. Desde muy pequeña, desde los 11 años, empecé a sufrir de ataques epilépticos. Fui diagnosticada con esta enfermedad y los médicos no me daban una esperanza. Yo sufría mucho, caí en un pozo depresivo muy fuerte, sufría de miedo, de tristeza, depresión. Cuando me daban esos ataques, yo perdía la memoria por completo. No reconocía a nadie. Los médicos reafirmaban que yo no iba a tener una vida normal, que yo no iba a poder tener hijos, que yo no iba a poder estudiar, que definitivamente tenía que aceptar esa situación. Y bueno, era medicada con una droga muy fuerte, la cual me mantenía somnoliente todo el día para evitar los ataques que, sin embargo, me daban hasta 3 veces al día. Pasaron los años y allí yo tomé la decisión de quitarme la vida con los mismos medicamentos que me habían mandado los médicos. Yo intenté quitarme la vida 4 veces. Y bueno, en las noches, lo hacía más que todo en las noches, como para quedarme dormida y ya terminar con ese sufrimiento, porque ya yo no aguantaba más. Después de pasar por todos estos sufrimientos y continuar sufriendo, yo recibo una invitación, una persona que me llevó a la iglesia y allí yo encontré una esperanza de vida, realmente. Y empecé a perseverar, empecé a luchar, a hacer las cadenas y allí empecé a ver un resultado. Ese resultado fue que fui liberada, fue un proceso, pero fui liberada, fui sanada, ya los ataques no volvieron, logré estudiar lo que los médicos dijeron que yo no iba a poder estudiar, yo logré estudiar, tengo mi profesión, he viajado por varios países y ellos me dijeron que yo no podía tener un hijo y Dios me dio la bendición de un hijo que realmente es la gran bendición en mi vida, es un hijo maravilloso. Después de todas estas conquistas, yo escucho hablar de la campaña de Israel, de la importancia del Espíritu Santo y allí yo tomo la decisión de derramar mi vida porque yo aún faltaba en mí cambiar muchas cosas, yo era muy vanidosa y aún había algo de orgullo en mí. Entonces yo tomo la decisión de vaciarme de mí misma, me bautizo y me derramo en el altar para que se sea la voluntad de Dios en mi vida. Yo subí con todo lo que yo tenía en ese momento al altar
Y bajé del altar con una certeza y recibí el Espíritu Santo. Fui bendecida con el Espíritu Santo. Él vino a llenar, vino a traer, a derramar en mi alegría, gozo. O sea, todo lo que realmente el dinero no compra en este mundo. Y ninguna de las conquistas que yo tuve anteriormente, ni la sanidad de la epilepsia, nada de esto, se compara con el derramamiento del Espíritu Santo en mi vida. Ahí yo entendí que ya yo estaba preparada para cualquier situación que pudiera avecinarse, porque el Espíritu Santo es la base para uno poder vencer cualquier lucha que se te pueda presentar. Y bueno, y de hecho llegó ese día donde un día normal yo fui a una peluquería y fui a hacerme un tratamiento en mi cabello. Y cuando colocaron en mi cabello el tratamiento, el químico que me iban a colocar, surgió un efecto, porque me indicaron que me lo dejara un tiempo que no correspondía. Y yo vivía en una zona muy calurosa, mis poros se abrieron y ese químico entró en mi organismo. Mi piel empezó a ponerse roja, después negra, después quedé como un monstruo completamente. Y los médicos, el primer médico que me vio me dijo que era cáncer. Todo mi organismo quedó comprometido. Los médicos no me daban ninguna esperanza. Pasó el tiempo y los médicos ya desahuciados me dijeron que yo lo que tenía era 8 horas de vida y quedé en 40 kilos. 40 kilos donde yo no quedé sin fuerzas, quedé desvanecida por completo. No tenía fuerzas para caminar. Desde lo más simple que un ser humano puede hacer hasta respirar, me costaba. La última vez que fui al médico, el médico me dijo, déjenle el pase abierto porque a ella en cualquier momento le va a dar un paro respiratorio. Ya había preparado a mi hijo porque ya me habían dicho que yo no había una esperanza. Y ahí sacando fuerzas de donde no tenía, de la debilidad, yo empecé a usar mi fe como nunca antes la había usado. Yo dije, yo voy por el todo, porque yo te tengo a ti, Señor, y esto va a ser para tu honra. Yo te voy a glorificar, yo me voy a levantar. Y empecé a venir, venía en un autobús con pasajeros, yo no tenía carro. Y los mismos pasajeros me ayudaban a subir porque me veían en la condición que me encontraban, me subían en el autobús y me bajaba aquí frente a la iglesia y venía. Y yo empecé a participar y a usar la fe como nunca en mi vida, como nunca. No paraba de usar la fe porque yo decía, o sea, si usted, Señor, hizo tantos milagros en el pasado y usted no ha cambiado, usted sigue siendo el mismo, porque yo no puedo ser sanada. Y recuerdo que los médicos me dijeron en un momento, no, vamos a enviar tu sangre a Alemania para ver qué es lo que está pasando. Y yo dije, Alemania, y yo subí al altar y yo dije, Señor, solamente tu mano puede limpiarme, porque el hombre como tal no tiene la sabiduría que tú tienes. Y yo me entregué allí. Cada vez que hay esa oportunidad, no debemos perderla. Si no hubiese sido por el Espíritu Santo, realmente yo no hubiese vencido tanta presión, tantas palabras negativas, tanta cosa fea. Hoy en día, gracias al Espíritu Santo, soy una mujer bendecida realmente. Tengo una familia feliz, tengo un hijo maravilloso, tengo paz, tranquilidad. O sea, no tengo ya palabras para describir realmente lo que vivo, lo que estoy pasando. Estoy glorificando el nombre de Dios porque realmente Él está dentro de mí. La senhora Jorlete hoje desfruta de uma nova vida. E ella alcançou a solução de seu problema em el altar. Como você pudo ouvir suas próprias palavras dizendo, eu me derramei em el altar, eu fui com todo ao altar, me entreguei por completo a Deus. E quando uno assim lo hace, esta entrega, el hecho de derramar-se em el altar, através de um verdadeiro sacrifício,
proporciona seu encontro com Deus, o encontro de uno com Deus. E falando sobre este encontro com Deus, eu quero falar sobre Jesus. Jesus, quando estuvo em el Getsemani, em el Monte de los Olivos, e me gostaria de falar, o pastor William, sobre qual foi a oração mais difícil realizada na Bíblia. Nós outros temos Moisés que delante del Mar Rojo hizo a oração para que o mar se abriera. Elias orou, cayó fuego del cielo. Ou seja, temos muitas orações na Bíblia, pero eu considero que a oração mais difícil na Bíblia foi a oração do Senhor Jesus. Por quê? Porque foi allí em el Getsemani, em el Monte de los Olivos, que Jesus deixou de fazer sua própria vontade para ser a vontade de Deus. Assim é, Senhor Obispo, e podemos perceber que a raiz de tantos problemas que o ser humano ha passado é porque o ser humano persiste em fazer sua própria vontade. E por querer fazer sua própria vontade, aí vêm as consequências de uma vida de dolor, de uma vida de sofrimento, de uma vida de angústia. Porque mientras, Senhor Obispo, o ser humano persiste em querer fazer sua própria vontade, a vontade humana vai encontrar a la vontade de Deus. E quando a pessoa é de fazer a própria vontade, é de dar para sua alma lo que a alma quer e não lo que a alma necessita. Nós outros, como seres humanos, podemos dar lo que nossa alma quer, os prazeres da vida, os gustos da vida, enfim. Pero não temos a capacidade humana de dar lo que nossa alma verdadeiramente necessita. E lo que nossa alma necessita, só Deus pode dar, que é o Espírito Santo. E isto, a pessoa lo recebe donde? É em el altar. Através de uma verdadeira entrega. Quando Édia se derrama por completo em el altar. Ou seja, quando uno se derrama por completo em el altar, através de um verdadeiro sacrifício, então em el altar uno recebe de Deus o Santo Espírito. E assim, minha amiga e meu amigo, você estará dando a sua alma, não o que Édia quer, mas o que Édia necessita. E para que você entenda um pouco mais sobre o jardim del Getsemani, que é o tema desta hogueira santa, eu quero que você ponga muita atenção neste informe desde Jerusalém, explicando um pouco mais sobre o significado del Getsemani, el Monte de los Olivos. Shalom, estamos en Getsemaní, frente a Jerusalén. Allí arriba podemos ver la cúpula dorada donde en la época del Señor Jesús estaba el templo. Frente a la cúpula dorada tenemos la puerta dorada que hoy está cerrada, cumpliendo la profecía que dice que el Señor Jesús, el Mesías, pasó por ahí. Después tenemos el Valle de Cedrón. Y al terminar el Valle de Cedrón comienza Getsemaní, que es la base del Monte de los Olivos. Entonces, cuando llegaba la época de la cosecha, las personas recogían todas las aceitunas y bajaban al pie del monte. Por eso existe el Monte de los Olivos, pero la base del Monte de los Olivos se llama Getsemaní. ¿Y por qué el nombre Getsemaní? Porque en hebreo Gat significa prensa y Shemen significa aceite. Entonces el nombre Getsemaní en realidad significa Gat Shemanim, que quiere decir prensa de aceite. Las aceitunas eran llevadas todas al Gat, que era redondo. Entonces se colocaban todas aquí en el medio y un burro giraba y ellas iban siendo aplastadas. Y se quedaba allí aplastando hasta convertirse en una pasta. Esa pasta se colocaba dentro de una cesta. Y entonces esa cesta era llevada a la prensa. Se prensaba unas 3 veces.
De un lado colocaban las cestas una encima de la otra. Podían colocarse de 7 hasta 10 cestas apiladas una sobre otra. Del otro lado estaban 3 grandes pesos. Entonces se soltaba uno y así se generaba la presión. Esta primera presión cuidadosamente extraía ese primer aceite puro y de alta calidad, que era el aceite más puro, un aceite aún oscuro, espeso, pero completamente puro. El primer aceite, la primicia, ofrecer la primera parte de toda tu cosecha, honrar a Dios por encima de todo, era el diezmo. Y ese primer aceite iba al templo de Salomón. Este aceite era usado especialmente para ungir a los reyes, a los sacerdotes y para el candelabro de 7 brazos que había dentro del templo, donde todos los días este aceite puro debía ser colocado en los 7 brazos para que el candelabro nunca se apagara. El primer aceite, después el otro peso, y entra más presión entre las cestas. Y entonces este segundo aceite se usaba para comida, se usaba para hacer un ungüento que a veces se aplicaba a las personas. La segunda prensa y entonces un peso más, una presión adicional, más presión. Y entonces esa presión hacía que de la cesta se extrajera hasta la última gota de aceite. Entonces este último aceite que ya salía no tan puro y también salía con algunos restos del hueso de la aceituna, de la cáscara de la aceituna, ya no era un aceite tan puro como el primer aceite. Así que este aceite se usaba para otras cosas, para hacer perfume, para hacer jabón, jaboneta con la que la gente se bañaba. Y lo principal se usaba para encender las lámparas de aceite, porque en aquella época no teníamos lámparas, no teníamos luz eléctrica. Eran las lámparas de aceite. El aceite se colocaba dentro de la lámpara y se encendía. ¿Por qué el tercer aceite era para la lámpara? Porque después de la tercera oración, el Señor Jesús se transformó en la luz del mundo. Em Lucas capítulo 22, versículo 42 está escrito: foi neste lugar, em el Getsemani, Monte de los Olivos, que Jesus dijo: Padre, ele de rodillas em oração dijo: Padre, se és de tu vontade, aparta de mim esta copa, pero não se haga mi voluntad, sino la tuya. Foi neste lugar que Jesus começou seu sacrifício para poder salvar a nós outros. Foi neste lugar que começou o sacrifício do Senhor Jesus, porque foi ali que ele começou a derramar sua alma, derramar sua vida em sacrifício vivo. E disse a palavra de Deus que seu sudor era como grandes e gruesas gotas de sangue. E o Getsemani é um lugar onde se prensava e se produzia o aceite. Então, Jesus estava ali sendo prensado, pressionado. E que produjo Jesus? Grandes gotas de sangue. E esta sangue é a sangue que nos redimiu, que nos salvou, que está disponível para você. Mas para que você seja partícipe desta bendição, é necessário que você se levante para buscar a Deus. Em toda a igreja de Vida Nova esparcida por todo o país, há um altar, e allí, neste altar, você poderá derramar-se por completo através de um verdadeiro sacrifício. Incluso, me gostaria de mostrar para todos a hora, eu tenho aqui uma botejita de aceite. Você pode, por favor, preparar uma boteja com aceite, porque todos os dias estaremos nesta caminata, cada dia dando um passo mais de fé hacia o jardim del Getsemani, o Monte de los Olivos, lugar onde serão levadas todas as petições de todo o povo de Honduras.
E eu tenho a certeza que como Deus ha hecho milagros, maravilhas, em la vida de tantas pessoas hará em sua vida também. Prepare sua boteja com aceite, porque todos os dias antes da oração, que já vamos a hacer em seguida, você se vai ungir com este aceite. Se você não tem hoje, não passa nada. Prepare para o programa de manhã. Estaremos aqui todas as noites, de lunes a viernes, às 9 da noite, nesta caminata de fé hacia o Monte de los Olivos. Incluso, me gostaria neste momento, juntamente com os pastores e suas respectivas esposas, também obreiros que estão acá, da igreja, nós outros vamos ora clamar a Deus, a ser este primeiro clamor, desde o altar do sacrifício, desde o lugar onde você vendrá para encontrar-se com Deus. Então, você que está em sua casa, tome o aceite agora, haga-se a unção com este aceite, em nome do Senhor Jesus, haga-se a unção em el alto de sua cabeça, com este aceite, e nós outros vamos agora clamar a Deus. Parem-se todos, por favor, e vamos neste momento falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Padre, desde o altar do sacrifício aqui de nossa sede nacional, como os pastores esparcidos por todo o território nacional, ó Deus, por todo o país, há um servo tuyo, há um altar, há uma igreja, há um lugar onde esta pessoa poderá ir para encontrar-se contigo. E assim como muitas pessoas se han derramado em sacrifício vivo em tu altar, e de ti, ó Deus, han recebido uma nova vida. Ó Deus Todo-Poderoso, vá já ao encontro a hora del afligido, del desesperado, del angustiado, del depressivo, esta pessoa que está pensando em quitar-se a própria vida, esta pessoa que já não vê mais a salida e a solução para tantos problemas que já passado, que ha sofrido, que ha vivido. Oh, meu Deus, toca a hora em cada vida, toca a hora, meu Padre, em cada pessoa que participa desta oração, desde o altar. Eu, juntamente com os pastores, estendemos nossas mãos e determinamos, ó Deus, a bendição tuya na vida de todos aqueles que estão participando desta oração, que todos os dias estarão dando um passo hacia tu altar para encontrar-se contigo. Ó Deus Todo-Poderoso, toca em cada vida, levanta o caído, fortaleça o debilitado. Assim, meu Deus, como enviaste ángel para fortalecer a Jesus para chegar ao sacrifício, então envia a hora, meu Padre, fortaleça esta pessoa para que já chegue a tu altar. É o que eu te pido, meu Senhor, e te agradeço com a certeza da manifestação de seu poder. Sejam todos bendecidos, em nome do Senhor Jesus. E os que creem, digam amém. E graças a Deus, minha amiga e meu amigo, eu tenho a certeza de que Deus lhe ha tocado e de que Deus lhe ha bendecido. Todos os dias estaremos às 9 da noite colocando aqui um caso verídico na pessoa que em el altar encontrou a Deus e encontrou assim a solução de seus problemas e a salvação de sua alma, porque o altar é o ponto de encontro entre uno e Deus. Quando uno vai ao altar e allí se entrega em verdadeiro sacrifício, este sacrifício, que é hacer a vontade de Deus e deixar de hacer a vontade própria, proporciona seu encontro com Deus. Les dejo aqui um forte abraço, que Deus nos bendiga a todos ustedes grandiosamente. Incluso, me gostaria de recordar, pastor Luiz, por favor, não sei se tem aquele microfone, este dia martes você poderá acercar-se à igreja de Vida Nova mais cercana a seu hogar, que é um dia de sanidade. Exatamente. O próprio Senhor Jesucristo já levou todas as enfermedades e já pagou o preço para que esta pessoa que nos vê e nos escuta pueda receber a sanidade. E você estará aqui em nossa sede. 7 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del mediodía, 3 de la tarde y 5:30 de la tarde. La dirección? 7ª calle entre 4ª y 5ª avenidas en Comayagüela.
como en la iglesia de Vida Nueva, más cercana a su hogar. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. ¿Te has dado cuenta de que nuestras vidas están marcadas por lugares? Lugares que marcaron buenos momentos. Lugares que nos traen recuerdos de días difíciles. Muchos ya han pasado y otros seguirán formando parte de tu vida. El jardín de Getsemaní es uno de los lugares más extraordinarios descritos en la Biblia. Es uno de esos lugares que pueden revelar aspectos profundos de ti. Pero ¿cuáles son? ¿Cómo puede estar tan conectado contigo? Eso es lo que tendrás la oportunidad de comprender este miércoles 19 de noviembre. Los misterios del Getsemaní en el Templo de la Fe.